Ahí está. Gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con plano, ahora sí, oficialmente, ya que estamos grabando. Es muy probable que antes de comenzar les digo que voy a subir todo a YouTube, ¿sí? Las clases. Voy a subir recta en el plano completo en distintas etapas. La primera parte de recta en el plano ya me la estaban subiendo recién y corresponde a la clase que yo les di, a la primera clase de recta en el plano que yo les di a ustedes, que la pude grabar. En realidad no es la primera clase, sino es el primer pedacito. Y yo grabé para otro curso muy rápido el resto de recta en el plano también en partes. Así que también eso también lo voy a subir. Tengo la clase de la semana, del martes, del último martes que empezó plano, así que también la vamos a subir. Vamos a ir subiendo de a poco todos los videos, a medida que me lo puedan ir haciendo, porque yo no lo sabía hacer, no podía hacerlo. Bueno, dicho este comentario, vamos a empezar a trabajar con... Vamos a usar nuestro pizarrón virtual, que es una hoja de Word en realidad. Y yo no sé si se acuerdan que la clase pasada nosotros habíamos visto, ¿sí?, en la ecuación general del plano habíamos tratado casos particulares, ¿sí? Y en esos casos particulares habíamos visto que si el coeficiente A era nulo, el plano tenía una determinada característica. ¿Se acuerdan que si el coeficiente A era nulo, todo esto está en el apunte que yo les di, ¿sí? Está explicado, creo que yo les había mostrado unas gráficas, ¿sí? Si el coeficiente A era nulo, ¿se acuerdan qué era lo que pasaba? El plano era paralelo al verso Y. Era paralelo al verso Y y además era paralelo al eje X, que era el plano está correcto, es paralelo al verso Y, y como el verso Y coincide con la dirección y sentido del semieje X positivo, entonces el plano va a ser paralelo al eje X. Y de eso que vimos la clase pasada, si A era 0, iba a ver que la estructura de la ecuación general del plano me quedaba de esta manera, ¿sí? No aparecía el coeficiente X, entonces generalizábamos y decíamos que si en la ecuación general del plano no aparecía la variable X por ser nulo su coeficiente, entonces el plano era paralelo al eje X. Mientras que sucedía lo mismo si B era igual a 0, o sea, la ecuación general del plano iba a tener esta estructura muy particular, que no iba a tener la variable Y. Entonces, cuando en la ecuación general del plano yo no veo la variable Y, el plano es paralelo al eje Y. Y lo mismo si C valía 0, este término no iba a estar, y se iba a dar que AX más BY más D igual 0 era un plano que era paralelo al eje Z. Eso fue lo que vimos en la clase pasada y lo generalizamos en el apunte. Hay un recuadro donde dice que si en la ecuación general del plano falta una de las variables por ser su coeficiente nulo, entonces el plano es paralelo al eje que va a coincidir con la variable que falta. Si falta variable X, paralelo a X, si falta variable Y, paralelo a Y, y si faltara en la ecuación general del plano la variable Z, el plano es paralelo al eje Z. Después de esto, estudiamos otra situación, otros 3 casos particulares qué pasaba cuando A y B valían 0, o sea, cuando dos coeficientes simultáneamente valían 0. Y esto me quedaba que CZ más D era igual a 0. Si dos coeficientes eran iguales a 0, la variable que me aparecía en la ecuación general del plano me indicaba que ese plano era perpendicular al eje Z y era paralelo al plano coordenado XY. Por ejemplo, si A era 0 y C era 0, la ecuación general del plano me quedaba BI más D igual 0. Entonces, ¿qué podía decir de la gráfica de este plano a partir de observar la ecuación general del plano? Que si en el plano no estaban ni las variables X y la variable Z, quiere decir que el plano era perpendicular al eje Y y era paralelo al plano coordenado XZ. Y lo mismo en el último caso, como está todo en el apunte, hacemos una especie de
refresco, ¿sí?, de lo que habíamos visto. Eso brevemente, había toda una deducción, yo había hecho toda una explicación, pero en el apunte tienen todo escrito. Bueno, dicho esto, seguimos. Vamos a empezar con el tema nuevo de hoy, que es la ecuación, ya la vimos, segmentaria del plano. Y para ver cómo funciona esta ecuación, que va a ser muy parecida a la ecuación segmentaria de la recta en el plano. Yo no la voy a hacer toda la deducción, pero para deducirla vamos a empezar vamos a partir de la ecuación general del plano, z más de igual 0. Vamos a pedir, no lo voy a anotar, pero está anotado en el apunte, que A, B, C y D simultáneamente sean todos distintos de 0. Y voy a tratar de lograr una estructura que se llama ecuación segmentaria del plano, donde yo lo que quiero es que acá me aparezca un 1, ¿sí? Por eso paso el D restando, hago todo el mismo procedimiento que hice en la ecuación segmentaria del plano, por eso no lo voy a repetir. Si alguien tiene dudas cuando lo lee, me consulta, pero es muy parecido a lo que expliqué en recta en el plano, tal que me va a quedar una ecuación de este tipo: x sobre p más y sobre h más z sobre r igual a 1. De aquí, haciendo deducciones, puedo llegar a otra forma de la ecuación del plano que se llama ecuación segmentaria del plano. ¿Y qué características tiene esta ecuación? Bueno, las mismas características que tenía la ecuación segmentaria de la recta en el plano. P, H y R representan las coordenadas de los puntos de intersección, ¿sí? P del eje X, H del eje Y y R del eje Z del plano con cada uno de los ejes coordenados. Voy a ir un poquito a la gráfica que está acá. Ahí ven que está toda la deducción, ¿sí? Y van a ver que la ecuación segmentaria, que era x sobre p, acá le cambié las letras, pero es más o menos lo mismo, y sobre q más z sobre r, p, q y r son las coordenadas de los puntos de intersección, p con x, q con y r con z. ¿Y por qué se llama ecuación segmentaria? Bueno, un poco yo lo había dicho antes, ¿sí? Yo puedo trazar a partir de esos puntos, o de las coordenadas de esos puntos que yo visualizo en la ecuación, esos segmentos me permiten formar en este caso un sector del plano, ¿sí? Una zona del plano, ¿sí? Lo que se llama una traza del plano, ¿sí? Un pedacito del plano. Eso me permite hacer la ecuación segmentaria, que no está asociada a ningún vector. Recuerden que yo había dicho que en la ecuación, las ecuaciones del plano, teníamos la ecuación general y ahora la ecuación segmentaria, que no íbamos a utilizar ecuaciones paramétricas del plano, que si bien existían, y en algunos libros están, en otros no, nosotros no la íbamos a utilizar. O sea que para nosotros las ecuaciones paramétricas en el caso del plano no van a existir. Bien, si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto respondo. Si no hay dudas, seguimos. Este tema trazas de un plano lo vamos a ver después, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos recta en el espacio. Así que esto, después de lo que sea trazas de un plano, lo vamos a ver después, ¿sí? Ahora vamos a ir a hacer algún que otro ejemplito para que entiendan un poco cómo funciona la cosa. A ver, vamos a ver un problema, un ejercicio que diga, dada la ecuación general del plano, la ecuación es 2x menos 3y más 5z igual 0, hallar la ecuación segmentaria del mismo. Bien, ¿cómo hacemos para hallar la ecuación segmentaria del plano? Bueno, partimos de la ecuación general. Tengo que tener una estructura tal que me aparezca un 1 en el segundo miembro
O sea que el término independiente en esta estructura, en esta forma de ecuación, hace que aparezca un término independiente, específicamente el número real 1 en el segundo miembro. Esperen que acá si no, no la voy a poder pasar. Más 7, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el caso que yo estaba diciendo acá, no podía hacer la ecuación segmentaria, porque tenía un coeficiente nulo, un coeficiente que no existía. ¿Qué hacemos a partir de acá? Bueno, lo primero que hacemos es pasar el 7 para el otro lado. Recuerden que decimos pasar el 7 para el otro lado y es una barbaridad. ¿Sí? Lo que hacemos es restar miembro a miembro 7 unidades. Me queda eso que está ahí. Y ya para formar el 1 es bastante rápido, porque diría, esto quedaría 2x dividido menos 7, divido ambos miembros por menos 7, tendría más menos 3i, bueno, así directamente, menos 3i dividido menos 7, más 5z dividido menos 7. Lo que estoy haciendo es dividir ambos miembros por menos 7. Si divido todo esto por menos 7, los elementos del primer término por menos 7, y el segundo término, todos los términos del primer miembro por menos 7 y el segundo miembro por menos 7, me quedaría esta estructura, ¿sí? Aplicando la propiedad uniforme. Y por último, ¿se acuerdan que hacíamos? Tratamos de pasar este 2 para abajo con el famoso recíproco de su recíproco que yo había hablado en su momento. Entonces, ¿cómo me queda esta estructura? 2, me queda x dividido menos 7 dividido 2 más. Fíjense que tengo menos, lo puedo poner como más, porque en la estructura me tienen que aparecer todos los términos positivos. Sería i dividido i, no lo puedo poner, ahora sí, más i dividido, sería 7 tercios, más z, Profe, ¿sí? ¿por qué positivo? O sea, ¿con qué otro menos ahí lo pone Acá tengo, positivo? bien, acá tengo menos 3i dividido a menos 7. Ah, Directamente, como tengo que tener los tres términos, los términos que acompañan a la variable tienen que ser positivos, aprovecho y ya, acá no podía, porque la x tiene que quedar positivo, entonces dejé el menos 7 ahí y pasé el 2 está. para abajo. Pero acá como me conviene tenerlo positivo, o sea, en realidad no es que me conviene, sino que la estructura de la ecuación cumple con esta normativa, entonces digo, bueno, ya que aprovecho que tengo menos, lo pongo más y el 7 también me quedaría positivo. Listo, gracias. No, al contrario. Menos 7 sobre 5, paso el 5 para abajo, y esto es igual a 1. Y ahí tengo expresada la ecuación de este plano, que estaba en forma general, la tengo expresada en forma segmentaria. No me lo pide el problema, pero ¿qué datos puedo tomar de acá? ¿Qué datos yo puedo extraer de este ejercicio? Bueno, yo puedo decir que el punto, le puedo poner P sub 1, de coordenadas menos 7 medios, 0, 0, disculpen, menos 7 medios, 0, 0, ¿sí? Este punto es el punto de intersección del plano con el eje X. Si me siguen, ese es el dato que puedo tomar de el coeficiente que divide a X. Respecto, vamos a hacer otra conclusión que podemos sacar, que si miro el 7 tercios, ahí tendría que cambiar un poco todo.
Ahora el punto 0,7 tercios. Estoy tocando cosas que me están perjudicando, discúlpenme. Vamos a sacar eso, acá le vamos a poner P sub 2, le vamos a cambiar el nombre, y acá voy a tener que el 0,7 tercios, 0, es el punto de intersección del plano con el eje Y. Y por último, el punto P sub 3, si ahora no hago lío, P sub 3, que es de coordenadas 0,0, todo lo otro no va, ¿sí? El que veo acá abajo, menos 7 quintos, ese es el punto de intersección del plano con el eje Z. Esos son los datos que yo puedo obtener de la ecuación segmentaria de la recta. Vamos a ver, no, con este ejemplo es suficiente, no hay mucho más. Si alguien quiere preguntar algo, con mucho gusto respondo. Bien, continuamos. Recuerden que el tema trazas de plano, háganme acordar si pueden, que lo veamos cuando demos recta en el espacio. Lo que sigue en el apunte es condiciones de paralelismo y perpendicularidad entre dos planos, que eso es muy parecido, ¿sí?, a lo que estuvieron viendo en condiciones de paralelismo y perpendicularidad entre dos rectas, que eso seguramente, no sé si lo vieron en la práctica con Matías, no estoy al tanto, no le pregunté. Pero vamos a hacer un ejemplito, ¿sí? Ahí tienen toda la teoría y pueden leerlo, es muy parecido a lo que estuvimos viendo en recta en el plano. Por ejemplo, vamos a plantear planos. Dados los siguientes planos, determinar paralelos, lares, y ponemos en caso de ser oblicuos, hallar el ángulo. Y vamos a ver como ejercicio A, ahí les bajo para que puedan ver. Vamos a ver qué pasa si yo tengo el plano 2x menos 3y más 5z menos 7 igual 0. Ese va a ser un plano. Y otro de los planos que tenemos que analizar, vamos a suponer que tenemos menos 8x más 12y menos 20z más 28 igual 0. Perfecto. Queremos saber si estos planos son paralelos, son perpendiculares o son oblicuos. Y yo voy a hacer rápidamente una salvedad. No sé si puedo dibujar rápido un plano, pero voy a tratar de hacerlo para que ustedes lo entiendan. Vamos a suponer que los planos son paralelos. A ver, si fueran paralelos, ¿qué tendríamos que pensar para poder analizar el problema? Voy a hacer un pedacito de un plano. Ahí tengo un pedazo de un plano. Y voy a suponer que este plano es paralelo con otro plano. Y voy a suponer que es paralelo con otro plano que voy a hacer ahora también lo más rápido que pueda. Vamos a suponer que tengo este otro plano ahí. Este dibujo acá, a partir de ahí vamos a hacer, no quiere. Ya lo insertamos. Acá.
y el último, ¿sí? Se ven más o menos que son paralelos los planos, ¿no es cierto? En realidad, los sectores de esos planos. Si yo tengo la gráfica de este plano y la gráfica de este otro plano, ustedes saben que de cada una de las ecuaciones de estos planos, ustedes pueden tomar un vector perpendicular. ¿Por qué? Porque la ecuación general del plano me permite a mí mirar como dato, observar, ¿sí? Un vector, uno de los infinitos vectores perpendiculares al plano, o sea que 2 menos 3, 5 es perpendicular a este plano, ¿sí? En la gráfica, y menos 8, 12, menos 20 es perpendicular al segundo plano. O sea que, ¿qué pasaría? Si los planos son paralelos, sus vectores perpendiculares también serían paralelos. Tendríamos que verificar a ver si esos vectores perpendiculares son paralelos. ¿Cómo hago para verificar rápidamente si dos vectores son paralelos? Bueno, tendrían que ser proporcionales. Si yo hago 2 dividido menos 8, tendría que ser igual a menos 3 dividido 12, y tendría que ser igual a 5 dividido menos 20. ¿Es cierto esto? Es verdad, 2 dividido menos 8 me da menos un cuarto. Menos 3 dividido 12 me da menos un cuarto. Y 5 dividido menos 20 me da menos un cuarto. Entonces, ¿qué concluyo? Que ambos planos, ¿sí?, tienen por vectores perpendiculares vectores paralelos entre sí. O sea, los planos son paralelos, acá sus vectores perpendiculares son paralelos, uno de cada uno son paralelos. Entonces la gente me puede decir, wow, entonces estos planos son paralelos entre sí. Sin embargo, por eso les di este ejemplo, quería que vieran que esto es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque los planos en realidad se llaman en este caso coincidentes. Y sabemos que eso de decir coincidentes lo dicen los libros, lo dicen los apuntes, lo digo yo, lo escribo en el apunte, pero no es del todo correcto. ¿Qué quiere decir que dos planos sean coincidentes? En realidad lo que quiere decir es que la ecuación de este plano y la ecuación de este plano, que son aparentemente distintas, están representando a un mismo plano. O sea que esas dos ecuaciones que parecen distintas, parecen como enmascaradas unas de otras, sin embargo están representando el mismo plano. O sea que podrían ser paralelos estos dos planos o se podría tratar del mismo plano. Profe, Sí, dale. pregunto, ¿podría ser que un plano sea la representación del otro plano por un escalar? En realidad la ecuación por un escalar me da la misma ecuación. El plano podría llegar a ser el mismo. Claro, Todavía por no lo ejemplo, determiné, pero sería el mismo plano expresado por medio de dos ecuaciones generales que aparentemente son distintas, pero que tratan el mismo plano. No sé si quedó claro. claro, porque por ejemplo, un plano, o sea, ese plano A se puede representar, digamos, digo, el segundo plano podría ser 4 por 2, X, en el otro se podría decir menos 3 por 4, y Sí, daría el otro plano. sí, pero el plano sería el mismo. A ver, ahora yo te sigo dejar hablando. Yo explico una cosa y ahora volvemos a hacer el debate de lo que vos me decías. El compañero lo que descubrió, lo que me está diciendo, a ver si yo entiendo bien lo que él me dice, pero lo que yo voy a decir es cierto, aunque no sea lo que él me está diciendo, lo siguiente, que si ustedes a toda esta ecuación la multiplican por menos 4, multiplican por menos 4 ambos miembros, o sea, no alteran la igualdad, fíjense que les va a dar esta ecuación. Y ahí me doy cuenta yo que estas dos ecuaciones, fíjense si hago 4 por menos 2, menos 8, menos 3 por menos 4, 12, 5 por menos 4, menos 20, y menos 7 por 4, 28. Entonces ahí me doy cuenta que hay una relación de un escalar, como decía el compañero, de un número que me liga las ecuaciones. Entonces, estas dos ecuaciones se tratan del mismo plano. ¿Cuándo me doy cuenta que puedo estar en esta disyuntiva? Bueno,
Primero, si veo que los vectores perpendiculares son paralelos entre sí, entonces ahí automáticamente me doy cuenta que pueden ser o paralelos o coincidentes, o sea, tratarse del mismo plano. Fíjense que acá, si ustedes hacen lo mismo, como si la como la cuarta componente o el término independiente fuera un vector, ahí van a ver que son todos los coeficientes son proporcionales. Entonces digo, vamos a ponerle un nombre a este plano. Vamos a ponerle a este un nombre, así lo podemos diferenciar. Vamos a ponerle, qué sé yo, a este plano le vamos a poner pi 1 y a este otro que está acá le vamos a poner pi sub 2. Generalmente en los libros al nombre de los planos le ponen pi, pero puedo ponerle epsilon, el delta, alfa, el beta, lo que a mí se me ocurra. Entonces acá lo que yo podría decir es que a partir de esta conclusión que tengo ahí, yo podría decir que pi sub 1 es coincidente, a ver si veo el coincidente por aquí. Coincidente lo podemos poner así, ¿sí? Con pi sub 2. En realidad lo que estoy queriendo decir es que se trata del mismo plano, ¿sí? Se trata del mismo plano y por eso las ecuaciones son distintas, pero estoy tratando el mismo plano. Vamos a hacer otro ejemplo. Lo voy a hacer medio rápido. Voy a hacer acá abajo. Me va a quedar lo siguiente. Voy a cambiar los datos, o sea, este va a ser el B. Y vamos a hacer 2x menos 3y más 5z. Lo voy a cambiar muy poquitito. Entonces, sabemos que si queremos pensar si estos planos son paralelos, que no lo sé, pero si fueran paralelos, lo estuvimos viendo acá en la gráfica, se tendría que verificar que si los planos son paralelos, que sus vectores perpendiculares son paralelos. Entonces habría, como dijimos, proporcionalidad entre las componentes de los vectores. Proporcionalidad tal que nosotros hacemos 2 dividido menos 8 es igual a menos 3 dividido 12 e igual a 5 dividido, oh, qué rápido que se pasa, menos 20. ¿Sí? Ahora, veo que los vectores son paralelos entre sí, los vectores perpendiculares. ¿Serán paralelos los planos o serán coincidentes? Perdón, sí, digo bien. Fíjense que, sin embargo, esto es distinto de menos 7 dividido menos 28. Porque esto me da menos un cuarto, menos un cuarto, menos un cuarto, pero esto no me da menos un cuarto. Entonces, cuando yo haga las componentes de los coeficientes de las ecuaciones de los planos, las divido, ¿sí? Veo la proporcionalidad que hay entre ellas. Si las tres primeras son proporcionales, tengo una duda. Pueden ser los planos paralelos, como pueden ser coincidentes. Ahora, si estas tres, a su vez, son iguales a la cuarta proporcionalidad, los planos son coincidentes. Si son distintas de esta proporcionalidad, digo que los planos serían paralelos. O sea que acá concluyo que pi sub 1, pi sub 1, es paralelo a pi sub 2. Y ahí habría terminado el problema. Sí, pregunten lo que quieran. A ver, si entendí bien. Cuando los tres primeros son proporcionales y este último no, es paralelo. Y cuando los cuatro son proporcionales, entonces serían coincidentes. Exactamente, correcto. Okay. No de nada. Fíjate que yo lo puse acá en la teoría. Ahí creo que se ve la punta de teoría. A ver si se ve. Sin embargo, la ecuación 13 es una condición necesaria, pero no... Vamos más arriba.
porque si no, no van a entender nada. Yo empiezo acá pensando en la teoría en las condiciones de paralelismo. Tengo el plano pi sub 1 y el plano pi sub 2, con símbolos. Entonces, si yo hago A1 dividido a 2, y veo que es igual a B1 dividido B2, igual que C1 dividido C2, eso me está dando un indicio de que pueden suceder dos cosas. O los planos son paralelos o los planos son coincidentes. Cuando yo llego acá, es lo que hice, esto me dice que la ecuación 13 es una condición necesaria para determinar si los planos son paralelos o coincidentes. Para diferenciar ambas situaciones, se puede afirmar que van a ser paralelos si cuando hago el cociente de los términos independientes va a ser distinto que el cociente entre estos tres, entre estas proporcionalidades. Y van a ser coincidentes cuando todos sean proporcionales, todos los coeficientes sean proporcionales entre sí. No sé si se entendió, si alguien quiere preguntar algo. Había un compañero que antes me había preguntado algo, pero no sé si quedó claro. Antes. ¿Quedó claro? No sé quién eran. Bien. Vamos a hacer una cosa. Cuando hagan preguntas, digan su nombre, ¿está? O sea, ni bien abren el micrófono, quiero hacer una pregunta, me dicen, yo me llamo Juan, me llamo Marcela, me llamo Adriana, me llamo el nombre de ustedes. ¿Está? Bien, vamos a continuar. Esto lo van a ver con Matías en la práctica. Yo le hice un ejemplo, hay muchos ejemplos, porque podrían ser perpendiculares, o sea, podrían ser oblicuos, y les pedimos determinar el ángulo de, un segundito, si son oblicuos, el ángulo que forman los planos. Pueden leer todo esto, ¿sí? Está acá la teoría, la pueden leer antes de que Matías se los dé incluso, y acá tienen ejemplos, en la página 13 o 14 o 12, ahora nos fijamos, tienen 4 ejemplos que pueden analizar y pueden hacer, están resueltos y están explicados en palabras, así que pueden ir mirándolos. Bueno, ahora vamos a ver distancia de un punto a un plano. Y para ver distancia de un punto a un plano, ¿sí? Ahí tenemos la gráfica, pero le voy a dar algunos datos. Se está por cortar en 5 minutos. Cuando se corta, recuerden, con el mismo ID nos volvemos a integrar a la clase. Entonces vamos a ver el tema, dijimos, distancia de un punto a un plano. Ahora vuelvo a la punta. En distancia de un punto a un plano, tengo que tener en cuenta algunas cuestiones. Primera cuestión, voy a trabajar con un plano pi, dado por su ecuación general, ax más bi más cz más d igual a 0. ¿Sí? Y quiero medir la distancia de pi a un punto exterior, ¿sí? O sea, a un punto P sub 0, como lo llama el apunte, que P sub 0 de coordenadas x0, y0, z0. Profe, ¿Sí? ¿en la distancia de un punto al plano solamente con la ecuación general va a trabajar? Sí, sí, porque acá es buena pregunta. Te olvidaste de decir tu nombre. Soy Camila. Camila, perfecto. Camila, Perdón. acuérdense todo de decir el nombre, así sé con quién estoy hablando, si tengo que repreguntar. Sí, siempre vamos a trabajar con la ecuación general cuando hablamos de la distancia de un punto a un plano. De todas maneras, acá tenemos 2 ecuaciones solamente, o sea que en el tema de plano no tenemos 5 ecuaciones como en la recta en el plano. Y la que más vamos a utilizar es la ecuación general. De las 2, la que más vamos a utilizar es esta. Y en la fórmula esta, concretamente, también vamos a utilizar la ecuación general. Bien. P0, no sé si lo puedo... Profe. Sí, nombre. Soy Agustina. Agustina, vale. Entonces puede pasar que en algún ejemplo o algún ejercicio nos den la ecuación segmentaria y para resolver este ejercicio lo tengamos que pasar a general. Sí.
No ¿Puede voy a- pasar eso? Sí, 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 porque si no, no voy a poder resolverlo. Porque ahora todavía no lo vimos, ¿no? Pero en la fórmula de la distancia de un punto a un plano, ustedes van a tener que trabajar con la ecuación general. Entonces, si le dan la ecuación segmentaria, van a tener que pasar la general, sí o sí. Incluso cuando ustedes tienen la distancia de un punto a una recta en el plano, el tema que vimos en la clase anterior, también si les dan otro tipo de ecuación que no sea la general, van a tener que pasarla sí o sí a general. Bien. Entonces, vamos a tener la ecuación general de un plano y un punto exterior al plano. Ahí vuelvo al... Y voy a escribir acá, voy a seguir escribiendo acá. Y además vamos a tener, o sea, acá yo quiero medir, el objetivo es medir la distancia, podemos decir, el objetivo de esta teoría es medir la distancia de P sub 0, o sea, medir la distancia de ese punto exterior al plano pi. Todavía no sabemos cómo hacerlo, pero es lo que queremos hacer. Y para esto vamos a trabajar con otro punto, con un punto P sub 1, que lo vamos a utilizar como punto auxiliar, que va a ser X1, Y1, Z1, tal que este punto sí pertenece al plano pi. O sea, yo quiero medir la distancia de un punto exterior al plano, ¿sí? O sea, de este punto que no está en el plano, quiero saber qué distancia hay de P0 a pi. Y en la deducción de la fórmula, porque vamos a obtener una fórmula, vamos a trabajar con un punto P sub 1, ¿sí? Y ese punto P sub 1 va a pertenecer al plano. Como se está por cortar, yo ya corto y nos integramos ahora en un ratito, ¿sí? Así que vuelvan a ingresar con el mismo ID. Yo ya corto y seguimos enseguida. Corto. Nos vemos.